Bienvenida o bienvenido a esta exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos oficiales recientes. Sí, principalmente del Diario Oficial de Chile, con fecha 28 de agosto de 2025. Exacto. Un material que puede parecer denso, pero bueno, revela mucho. Así es, y tocan temas muy diversos, Desde cómo se protege la agricultura, por ejemplo, frente a plagas, Ajá, pasando por regulaciones que son cruciales en salud pública, ¿cierto? hasta la gestión diaria del gobierno. Nuevas antenas de telecomunicaciones, patrimonio, economía, de todo un poco. Nuestra misión hoy es justamente esa. Extraer las claves, entender las decisiones importantes y quizás encontrar alguna sorpresa en la letra pequeña. Desentrañar un poco qué acciones concretas está tomando el Estado. ¿Y por qué deberían importarnos, no? Empecemos a desgranar esto. Justificación, pues hay una historia Claro. sobre cómo se gestiona el país, cómo se intentan prevenir riesgos o, bueno, fomentar desarrollos. Analizaremos el impacto práctico. Me parece excelente. Arranquemos con un tema vital para la economía chilena, la agricultura. Ajá, Varios documentos que tenemos provienen del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG. de la región de Arica y Parinacota específicamente. Correcto. Y el foco es una vieja conocida, la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata. ¿Por qué tanta atención ahora? Bueno, la clave aquí es recordar que Chile logró algo muy importante en 1995. ¿Qué fue? Ser declarado país libre de esta plaga. Y ese estatus, digamos, es oro para las exportaciones de fruta. Entiendo. Entonces, cualquier detección... Exacto. Cualquier detección, por pequeña que sea, obliga al SAG a actuar. Y actuar de forma inmediata y contundente. para evitar que la plaga se reinstale. Justamente. La Ley 18.755 le da esa autoridad y, claro, esa responsabilidad. Tiene sentido. Y vemos en estos documentos de mediados de 2025 una actividad, frenética del SAG en Arica y Paranicota. Sí, bastante movimiento. No vamos a detallar cada resolución una por una, porque son varias, pero el patrón es claro. Se están estableciendo y ampliando constantemente áreas reglamentadas. Ajá. ¿Qué significa eso exactamente en la práctica? Un área reglamentada es básicamente una zona de cuarentena. Una cuarentena. Sí. Cuando se detecta la mosca, ya sea un adulto, una larva, incluso huevos, el SAG delimita un perímetro. ¿De qué tamaño? Usualmente es un radio estándar de 7.2 kilómetros alrededor del punto del hallazgo. 7.2 kilómetros. Es bastante. Sí, es un área considerable. Y dentro de esa zona, pues, se aplican medidas fitosanitarias muy estrictas. ¿Con qué objetivo? Contener y erradicar el brote. Evitar que se disperse. Y por lo que se leen estas resoluciones de junio de 2025, esto estuvo pasando seguido. Sí, en distintos valles de la región. Mencionan Valle Nuevo, Caleta Vítor, Chitita en el Valle de Cotpa. También sectores del Valle de Utah, como Valle Hermoso, El Morro. E incluso en mayo hubo alertas en Puquios y Hijos del Sol. Ahí fue por larvas encontradas directamente en fruta, ¿verdad? Exacto, focos larvarios en guayabo y naranjo. Y eso es, bueno, es significativo. ¿Indican algo los distintos tipos de detección? Porque mencionan machos, hembras vírgenes, hembras inseminadas, larvas. Muchísimo. Indican mucho. No es lo mismo encontrar, por ejemplo, un macho aislado en una trampa. Que podría ser uno que pasaba por ahí. Claro, un individuo errante, digamos, a encontrar larvas en una fruta, que ya indica reproducción local. Y lo peor sería una hembra inseminada. Exacto. Eso se reporta en las resoluciones de Caleta Vítor y Jitita, por ejemplo. Es una señal de alarma mayor. ¿Por qué? Porque indica que la mosca se está reproduciendo activamente en la zona. Ya hay ciclo completo. Entiendo. Entonces, esa diversidad de detecciones. Sugiere un desafío persistente, sí. Y justifica esa respuesta tan amplia que vemos del SAG. ¿Y qué implica vivir o producir dentro de una de esas áreas reglamentadas de 7.2 kilómetros? ¿Suena bastante disruptivo? Lo es sin duda. Las medidas son drásticas, pero se consideran necesarias. ¿Qué tipo de medidas? Hablamos de recolección y destrucción obligatoria de toda la fruta hospedera, ¿Destrucción cómo? quemándola o enterrándola bajo ciertas condiciones. También podas severas de los árboles, remoción de suelo bajo la popa. Vaya,
Y aplicación de insecticidas específicos, tanto al suelo como en cebos para atraer y matar a las moscas adultas. Es prácticamente una intervención total del huerto, ¿no? Sí, es muy intensivo, ¿Y el movimiento de productos? Me imagino que eso se complica. muy restringido. La fruta hospedera que se produce dentro del área no puede salir, en principio, ¿Hay excepciones? a menos que el SAC la autorice expresamente, y generalmente eso implica un tratamiento cuarentenario, ¿Cómo cuál? como la fumigación con bromuro de metilo, sobre todo si esa fruta va a otras regiones del país o a procesamiento industrial fuera del área. ¿Incluso si solo se pasa por la zona? Incluso los camiones que solo transitan por el área reglamentada deben tomar precauciones específicas. ¿Y los productores locales? Deben registrarse obligatoriamente, seguir protocolos estrictos y, bueno, cualquier incumplimiento acarrea sanciones fuertes bajo la Ley de Protección Agrícola. Es un esfuerzo enorme, entonces. Enorme, sí. Para proteger ese estatus sanitario que tanto costó alcanzar y que es vital para las exportaciones chilenas. Queda clarísimo el nivel de alerta y la rigurosidad. Ahora, si te parece, cambiemos de ámbito, Vamos. pero no de nivel de importancia. La salud pública. Nos encontramos aquí con una resolución relevante del Instituto de Salud Pública, el ICP. Así es, la resolución E-50525 aprueba un documento técnico que aborda otro desafío sanitario global. Uno muy serio, ¿Cuál? la resistencia a los antimicrobianos, la famosa RAM, Ah, sí, una amenaza silenciosa, pero muy real, ¿no? muy real. Las cifras que se manejan son aterradoras, la verdad. El propio documento del ISP menciona proyecciones de millones de muertes anuales a nivel mundial si no controlamos esto. Correcto. Citan un estudio importante de The Lancet que estimó 1,27 millones de muertes directas por RAM solo en 2019. 1.270.000. Y con proyecciones de hasta 10 millones anuales para 2050. Es una crisis sanitaria en cámara lenta. Uf, terrible. Por eso, Chile tiene un Plan Nacional contra la RAM, actualizado para 2022-2026. Y esta resolución del ISP es una herramienta más dentro de esa estrategia. ¿Y qué hace concretamente esta resolución? ¿Cómo ayuda a combatir la RAM? Se enfoca en algo clave: mejorar la información que acompaña a los medicamentos antimicrobianos. ¿Te refieres a las etiquetas, los folletos? Exacto, actualiza y refuerza lo que deben decir las etiquetas y, sobre todo, los folletos de información, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Entiendo. Y todo esto bajo el alero de un programa que se llama Programa de Optimización de Antimicrobianos, o PROA. Optimización. ¿Cómo se guía eso? Mencionaste antes una clasificación. Exacto. Se impulsa mucho el uso de la clasificación AWAR de la Organización Mundial de la Salud. ¿AWAR? Sí, AWAR. Es una forma de categorizar los antibióticos para guiar su uso racional. Los divide en 3 grupos: ¿Cuáles son? Access, acceso; Watch, vigilancia; y Reserve, reserva. A ver, dame un ejemplo rápido para entender la diferencia. Claro, un antibiótico muy común como la amoxicilina está en acceso. Son la primera opción para infecciones comunes. Deben estar disponibles, pero usarse bien. Ok, ¿y vigilancia? Ahí estaría algo como la ciprofloxacina. Son antibióticos importantes, a veces necesarios para infecciones más serias o cuando los de acceso no funcionan, pero su uso debe ser más cuidadoso y monitorizado. Para no generar resistencias rápido. Exacto. Y finalmente, en reserva están los de última línea. ¿Cómo cuáles? Medicamentos como ceftazidima avibactam, por ejemplo. Para infecciones muy graves por bacterias multiresistentes, su uso debe ser muy controlado, idealmente por expertos. Entendido. Access, Watch, Reserve. Entonces, el ISP no solo promueve esta clasificación. No solo eso, exige cambios concretos en la información que recibimos con los medicamentos. Y aquí es donde, como decías, se pone interesante. Porque uno de los cambios principales es equiparar la información que recibe el paciente con la del profesional. ¿Es así? Precisamente. Ese es uno de los puntos clave que surgieron de las consultas con la Sociedad Chilena de Infectología, el Ministerio de Salud, el propio ISP. ¿Antes no era igual? Tradicionalmente, el folleto para el paciente era una versión simplificada. Ahora, se exige que el folleto al paciente contenga toda la información que tiene el folleto para el profesional. Toda. ¿Y hay plazo para eso?
Sí, se da un plazo de 2 años para que los productos que ya están registrados se adapten. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Podría parecer mucha información técnica para un paciente, ¿no? La lógica es que la información completa debe estar accesible. Piensa, por ejemplo, en un cuidador que administra un medicamento inyectable en casa, Claro. o en un paciente que necesita saber sobre interacciones o cómo almacenar correctamente el fármaco una vez que lo reconstituye. ¿Tiene sentido? Se busca empoderar al paciente entonces. Y a quien administra el medicamento, sí. Darles toda la data necesaria para un uso seguro y efectivo. Entendido. ¿Qué otros cambios importantes se exigen en los folletos? Bueno, se debe incluir un párrafo estándar sobre PROA. ¿Qué dice ese párrafo? Básicamente, recuerda que es un antimicrobiano, que hay que seguir las dosis y la duración indicadas por el médico, la importancia de consultar con el equipo PROA local si hay dudas. Ajá. Y algo crucial, no guardar sobras ni reutilizar el medicamento y desecharlo correctamente al terminar el tratamiento. Un mensaje de conciencia sobre el uso responsable, digamos. Exacto. También veo que se pide mucho más detalle en la preparación de inyectables. ¿Por qué? Fundamental. Para los que requieren reconstitución o dilución, se exige detallar qué solventes usar, las concentraciones finales, qué materiales de envase son compatibles, si hay que protegerlo de la luz, etc. Información muy técnica, pero necesaria. Y muy importante, se pide incluir la frase para consultas sobre la estabilidad de la dilución, contactar al químico farmacéutico. Reforzando el rol del farmacéutico. Correcto, como experto en el medicamento. Y una aclaración vital para los antibióticos, ¿no? Para evitar confusiones comunes. Sí, eso es clave. Al inicio de los folletos de antibióticos debe decir claramente algo como: este medicamento es un antibiótico. Se usan para atrapar infecciones bacterianas, no virales como la gripe o el resfrío. Parece básico, pero es muy importante repetirlo. Esencial para evitar el mal uso en infecciones virales, donde no sirven de nada y solo contribuyen a generar resistencia. Y en las etiquetas, en la caja o el frasco mismo, también hay cambios. Es que vienen listos para usar, debe indicarse claramente: este producto es de uso inmediato, desechar una vez abierto y usado. ¿Para evitar guardar restos que pueden contaminarse o perder efectividad? Exacto. Y para los que se reconstituyen, la información sobre cuánto tiempo dura estable, una vez preparado, lo que se llama estabilidad en uso, y a qué temperatura debe conservarse. ¿Esa información dónde debe ir? Debe estar en la caja, envase secundario, y, si el tamaño lo permite, también en el frasco o ampolla, envase primario. Por ejemplo, el producto reconstituido es estable durante X horas, almacenado a no más de Y grados Celsius. ¿Y si hay varias opciones de estabilidad? Deben listarse todas las que estén autorizadas. Por ejemplo, si es estable X horas a temperatura ambiente e Y días refrigerado. Incluso hay una sugerencia práctica que me llamó la atención. Sí, es una sugerencia no viratoria, pero muy útil. Incluir un espacio en la etiqueta para anotar la fecha y hora de preparación y el solvente usado. Eso en un hospital debe ser súper útil para la trazabilidad. Muy útil, sí, para evitar errores. Y el ISP se compromete además a difundir más sobre PROA en su web. Correcto, crearán una sección especial. En resumen, es un paquete de medidas regulatorias muy detalladas. Se nota el nivel de detalle. Sí, buscan mejorar la información en toda la cadena, desde quien prescribe hasta quien recibe el medicamento. El objetivo final, claro, es usar mejor estos fármacos vitales y frenar el avance de la RAM. Un esfuerzo normativo que realmente muestra la seriedad con que se está abordando el tema. Bueno, dejemos ahora la salud y la agricultura para echar un vistazo rápido a otros asuntos que aparecen en este diario oficial del 28 de agosto. Es como una ventana a la maquinaria diaria del Estado, ¿no? Exacto. Es un mosaico que refleja la diversidad de acciones gubernamentales. No todos son grandes leyes. La administración cotidiana también se formaliza aquí. Totalmente. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía, encontramos el decreto que acepta la renuncia voluntaria del CEREMI de Energía del Biobío, Jorge Alejandro Cáceres Méndez. Un trámite administrativo, digamos, normal. Sí, pero la Contraloría añade una nota interesante al tomar razón del decreto. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Hace presente que la persona que renuncia mantiene una deuda de unos 154,000 pesos con el ministerio. Mira tú. Y ordena que se registre esa deuda por si esta persona reingresa a la administración pública en el futuro, para un eventual cobro.
Esa Contraloría ejerciendo su rol fiscalizador hasta en los detalles de una salida. Muestra que hay mecanismos de seguimiento, al menos en el papel. Exacto. Cambiando de rubro. Telecomunicaciones. La Subtel publica un extracto de una solicitud de Entel PCS ¿Para qué? para modificar concesiones y añadir 3 nuevas antenas de telefonía móvil. ¿Dónde? En Coquimbo, Tocopilla y Machalí. Son para 4G LTE en las bandas de 1.8 y 1.9 GHz. La expansión de la conectividad sigue siendo una constante. ¿Dan detalles técnicos? Sí, dan coordenadas precisas, altura de antenas y hasta el tipo de estructura. Torre contraventada, monoposte, incluso un monoposte tipo palmera de 24 metros. Un monoposte palmera. Buscando la integración paisajística, me imagino. Supongo que sí. Y lo relevante aquí es que esta publicación abre un plazo de 30 días para que cualquiera con interés pueda presentar oposiciones. Es parte del proceso regulatorio, ¿no? Asegurar transparencia y participación. Y ese plazo es clave para el control ciudadano o de otros actores. Correcto. Ahora, algo de cultura y patrimonio. Una resolución del Consejo de Monumentos Nacionales, el CMN. ¿Qué resuelve? Inicia el proceso para evaluar si se declara como monumento nacional en la categoría de zona típica, un sector bastante amplio en la comuna de San Joaquín, en Santiago. ¿Qué sector abarca? Suena interesante. Incluye conjuntos habitacionales con nombres muy particulares: la Villa Músicos del Mundo, la Población Chile, la Población Papelera y la Villa Las Flores. Villa Músicos del Mundo. Sí, la resolución lista una cantidad enorme de direcciones y roles de propiedad, con calles como Borodín, Juan Sebastián Bach, Chopin, Liszt, Mozart, Debussy. ¡Qué maravilla! ¿Un barrio entero con temática musical? ¿Y qué significa iniciar este proceso de declaratoria? Es el primer paso formal. Ahora se abre una fase de consulta para recabar la opinión de los propietarios de esos inmuebles. Se les pregunta qué piensan. Claro. Y se les informa sobre lo que implicaría la declaratoria, principalmente que cualquier intervención futura. Construcción, demolición. Exacto, cualquier modificación requeriría autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales y además debería guardar relación con el estilo arquitectónico general del conjunto. Ahí se da el clásico equilibrio, a veces tenso, entre proteger el patrimonio colectivo y los derechos de propiedad individual, ¿no? Justamente. Es un proceso importante para la identidad de la ciudad, pero que siempre genera debates sobre sus efectos prácticos. Sin duda. Y finalmente, un par de notas breves del ámbito económico y financiero para cerrar el mosaico. A ver. Una rectificación para una asociación gremial de Aconcagua, aclarando el número exacto de socios fundadores, que parece que se había publicado mal. Detalles administrativos que hay que corregir. Y el Servicio de Impuestos Internos de Puerto Montt, que designa una empresa, Agroquelauco S.p.A., como agente retenedor de IVA. ¿Para qué tipo de ventas? Para sus ventas de harina. Ah, esa designación como agente retenedor es un mecanismo tributario. ¿Qué implica? Significa que esa empresa, Agroquelauco, deberá recaudar el IVA directamente de sus clientes en esas ventas específicas y entregarlo al fisco. Es para asegurar el cumplimiento y facilitar la fiscalización en ciertos sectores. Entendido. Y como todos los días hábiles, el Banco Central publica los tipos de cambio. Información esencial para la economía. Para esta fecha, el dólar observado a 968,64 dólares, el euro a 1.126,72 dólares, entre otras divisas. Bueno, este recorrido por distintas secciones del diario oficial ilustra bien su función, ¿no? Es el registro formal de una multitud de actos del Estado. Sí, es impresionante la variedad. Vimos desde la gestión de personal, con detalles financieros, la expansión de infraestructura crítica como las telecomunicaciones, la protección del patrimonio cultural con sus procesos participativos, hasta ajustes tributarios y datos financieros básicos. Son las piezas que componen el día a día de la administración del país. Entonces, recapitulando un poco, hemos visto cómo estos documentos, que a veces uno ve como burocráticos o áridos, en realidad nos cuentan historias importantes. Totalmente. Revelan la batalla constante en el campo para proteger la agricultura, el esfuerzo detallado por regular mejor el uso de medicamentos vitales para nuestra salud. Y el funcionamiento cotidiano de la administración pública, en áreas tan diversas como energía, telecomunicaciones, cultura, economía. Exactamente. Acceder y entender esta información, aunque sea densa, es fundamental. ¿Por qué dirías que es fundamental?
porque nos permite ver más allá de los titulares y comprender los mecanismos concretos a través de los cuales el Estado actúa y regula. Ya sea definiendo los límites de una cuarentena fitosanitaria, como vimos, O estableciendo qué información debe llevar un medicamento. o iniciando la protección de un barrio o ajustando reglas tributarias. Son decisiones que, acumuladas, moldean nuestra realidad. Es como obtener un mapa detallado de las acciones del Estado en un momento dado. Una buena analogía, sí. Y quizás la reflexión final para quien nos escucha y que nos facilitó estos documentos podría ser: ¿qué hilo conductor o qué tensión subyacente se percibe al ver todas estas acciones juntas? Interesante pregunta. Quizás la tensión entre desarrollo y protección, o entre regulación estatal y libertad individual o económica. Siempre hay preguntas más profundas que surgen al conectar los puntos. La información oficial está ahí, ofreciendo pistas para quien quiera mirar.